Él se estaba ahogando. Un millonario quedó atrapado dentro de su auto mientras se hundía en el río, hasta que una niña de la calle hizo lo impensable y cambió todo. No vas a creer lo que pasó. Durante una noche de lluvia intensa, la ciudad se volvió un caos de luces reflejadas en el pavimento mojado. Marcos Ramírez manejaba su auto por una carretera junto al río, concentrado en llegar rápido a su mansión tras una larga reunión. De pronto, sintió el volante temblar y el carro derrapó sin control. Ni el ABS ni los frenos ayudaron. Marcos alcanzó a ver el guardacantón a un costado y pensó que sería imposible evitar el golpe. El auto giró sobre sí mismo y se salió de la carretera, avanzando directamente hacia el río embravecido. El impacto lo sacudió con violencia. Los vidrios se llenaron de agua casi de inmediato y Marcos sintió que el aire le faltaba. Intentó abrir la puerta, pero estaba trabada. La corriente era tan fuerte afuera que apenas podía mover los dedos para alar la manija. Golpeó el cristal con la palma y luego con el codo, sin lograr nada. El nivel del agua subía y cada vez le costaba más respirar. El pánico lo invadió con golpe seco y sin aviso. Trató de bajar la ventana, de empujarla hacia abajo con todas sus fuerzas, pero no cedía. Sentía el auto imprisionándolo. Cada segundo era más angustiante. A través del parabrisas empañado, veía el agua colarse, cántaros y más cántaros, llenando el habitáculo. La presión era brutal y el frío se le metía en los huesos. Recordó a su familia, a su empresa, todo lo que había vivido en ese auto de lujo y ahora estaba ahí, atrapado, sacudiéndose al ritmo del agua y sin poder reaccionar. Miró hacia la orilla, apenas distinguía luces borrosas entre la cortina de lluvia. Empezó a golpear el vidrio con el zapato, con el puño, con cualquier cosa, pero parecía indestructible. El agua subió hasta su pecho, luego hasta su rostro. Le faltaba el aire. Cerró los ojos un segundo para tomar impulso y con todo su cuerpo chocó contra el cristal, sintiendo un vacío al quedar boca abajo, casi ahogado, sin fuerzas, tragando agua. De pronto una mano le tocó el hombro desde fuera. Él abrió los ojos y no lo podía creer. Una figura pequeña se aferraba al vidrio. En el vidrio roto se veía la lluvia caer sin parar y ella, empapada, con cara de determinación. Esa niña, Valeria, de no más de 13 años, estaba ahí, y aunque él no podía hablar, sus ojos se encontraron y en ellos vio un rescate. Ella rompió parte del vidrio con una piedra hace segundos, y ahora la abertura le daba aire. Él sintió el cambio, un poco de esperanza. Con un grito ahogado, ella le jaló por el brazo y él, con lo poco que le quedaba de fuerza, se rindió, a dejarse llevar. Sacudido y sin aliento salió del auto, la corriente lo arrastró unos metros y de pronto la niña lo sostuvo firme, lo llevó a la orilla. Agua goteaba de su ropa y su cabello. Su cara estaba pálida y temblorosa. Él solo pudo mirar a Valeria y decir entre jadeos, «Gracias, gracias». Ella colocó una mano en su espalda, lo ayudó a recobrar el aliento y sin decir nada lo arrastró hasta un pedazo de tierra firme. La lluvia seguía implacable. Él apenas notaba la temperatura del agua cayendo sobre su espalda. Respiraba con dificultad. Ella se mantuvo firme, con el corazón agitado, incapaz de soltarlo. Él tarareó entre dientes que necesitaba ayuda, que alguien viniera, que tenía familia, que no podía morir ahí. Ella asintió, pero no dijo palabra. Solo lo sostuvo, mientras su agitada respiración se mezclaba con el sonido del río y la lluvia. En la lejanía se escuchó el motor de un coche que venía a pesar del clima, pero no llegaba. Él notó el pulso de la niña al pecho, vio sus ojos llenos de determinación juvenil. En ese instante comprendió que si estuviera solo, no lo hubiera logrado. Los segundos pasaron como minutos. Él se deslizó al lado de la niña,
Dejó caer la cabeza sobre su hombro. La lluvia bañaba sus mejillas. Ella, sin apartarse, lo abrazó, como si fuera su propia familia. Y aunque no habían hablado antes, en ese momento compartieron una alianza que los uniría más adelante. Él creyó que estaba salvado, aunque la incertidumbre lo seguía aplastando. Así, en la orilla, sobre tierra firme y mojados hasta los huesos, Marcos y Valeria quedaron unidos por un momento que ninguno olvidaría. Valeria estaba debajo de un techito de lámina oxidada cuando escuchó el ruido. Un sonido seco, como un trueno, mezclado con el chillido de llantas y luego un golpe fuerte. Se asomó corriendo entre los charcos y lo vio todo. Un carro de lujo que se deslizaba a lo loco por la carretera mojada y se salía directo al río. No lo pensó. Dejó caer su bolsita con pan duro y corrió entre la lluvia como si alguien le estuviera gritando que se apurara. Tenía los pies descalzos, la ropa empapada, pero nada de eso importaba. Se lanzó al agua sin saber bien nadar, pero ya había hecho cosas peores para sobrevivir. El frío era como cuchillos en el cuerpo, pero seguía avanzando. La corriente la empujaba, el agua estaba sucia, casi negra, y le entraba por la nariz, por los oídos, pero sus ojos estaban fijos en el auto que se hundía. El parabrisas se veía empañado, pero alcanzó a ver la silueta del hombre adentro. Él golpeaba con las manos, movía la cabeza, estaba atrapado. Valeria se acercó nadando con dificultad, jadeando, empujada por el miedo y la adrenalina. En Mindonset, la orilla, había una piedra grande, pesada, pero la agarró como pudo. Volvió al agua y nadó con la piedra en una mano, el corazón reventándole el pecho. Cuando llegó junto al coche, la corriente ya lo había arrastrado un poco más abajo. Se agarró del retrovisor y trató de romper el vidrio con la piedra, pero no se rompía. Lo intentó otra vez y otra más. Gritaba, aunque nadie podía escucharla. El hombre adentro la miraba, con los ojos abiertos como platos. Valeria juntó todo el coraje que tenía, levantó la piedra por última vez y le dio con todas sus fuerzas justo en la esquina del vidrio. Esta vez se hizo una grieta. Ella volvió a pegarle y luego otra vez, hasta que por fin una parte se cayó, dejando una abertura por donde el agua salió de golpe, como si el coche escupiera lo que tenía adentro. Valeria se metió el brazo por el hueco, le gritó al hombre que se moviera, que saliera. Él no hablaba, solo intentaba moverse. Estaba pálido, los labios morados, los ojos desorbitados. Ella se estiró más, lo agarró de la manga del saco y tiró con todo. No era fácil. El cuerpo del hombre era pesado, se resbalaba, no respondía bien. Ella tragó agua 2 veces, pero no soltó. Dio una última jalada con las piernas apoyadas en la puerta y por fin él salió, medio inconsciente, flotando como un muñeco. Lo abrazó por la espalda y nadó hacia la orilla. El peso casi la hundía, pero no lo soltó. Cada brazada era una pelea con la corriente. Cuando por fin tocó tierra con los pies, se arrastró hasta la orilla con él a rastras. Cayó de rodillas, tosiendo, jadeando. Lo puso boca arriba y le dio palmadas en la cara. El hombre abrió los ojos como si despertara de una pesadilla. Ella le gritó que no se durmiera, que no cerrara los ojos. Él tosió agua, escupió, tragó aire como si fuera oro. Valeria lo vio llorar sin decir nada. Ella también estaba temblando, mojada hasta los huesos, con el cuerpo hecho pedazos del esfuerzo. A su alrededor no había nadie, solo el sonido de la lluvia, el río aún agitado y un carro hundiéndose más abajo. El corazón de Valeria todavía iba a 1000 por hora. Se quedó ahí sentada junto a él, respirando fuerte, sin saber bien qué hacer. No tenía teléfono, no sabía cómo pedir ayuda, pero lo miró y supo que ya no podía dejarlo solo. El hombre trató de hablar, pero no salían palabras, solo gemidos y un intento de moverse.
Ella le puso una mano en el hombro y le dijo que se quedara quieto, que no se preocupara, que ya estaba a salvo. No sabía quién era él, pero tampoco le importaba. Lo que acababa de hacer no lo pensó, simplemente actuó. Porque algo dentro de ella le gritó que tenía que hacerlo, que no podía ver morir a alguien así, como si fuera un perro atropellado. No era justo, no podía. Así, sin más, esa noche en medio de la lluvia, una niña callejera y un millonario que lo había perdido todo por unos segundos de descontrol quedaron conectados para siempre por una decisión que nadie más hubiera tomado. El primer sonido que escuchó fue una gota cayendo en una cubeta de metal. Tic, tic, tic. Luego vino un zumbido en los oídos y una presión molesta en la cabeza. Abrió los ojos, pero la luz lo cegó. Todo era borroso, como si tuviera un velo frente a la cara. Se sentía mojado, pegajoso, con la ropa fría y el cuerpo entumido. Se incorporó como pudo y lo primero que notó fue que estaba acostado en el suelo, sobre un pedazo de cartón húmedo. Había paredes de concreto desnudo, sin pintura, con manchas oscuras de humedad. La ventana era solo un hueco con plástico colgado. El lugar olía a tierra, a trapo sucio, a comida vieja. Se tocó la cabeza y sintió un golpe en la sien. Miró sus manos temblorosas, los dedos arrugados por el agua. Se quitó la chaqueta y se dio cuenta de que estaba roto todo. Las mangas rasgadas, la camisa manchada de lodo. Trató de ponerse de pie y se tambaleó. Apoyó una mano en la pared. Le dolía el cuerpo como si lo hubieran apaleado. Miró a su alrededor y fue entonces que la vio. Sentada en una caja volteada, con los brazos cruzados y la mirada atenta, estaba la misma niña que lo había rescatado. Tenía la cara sucia, una camiseta vieja y los pies llenos de barro. Lo observaba sin decir nada. Él la miró con confusión. «¿Dónde estoy?», preguntó, pero su voz salió como un ronquido. La niña se levantó y le acercó una botellita con agua. «No hable mucho», dijo, «todavía está débil». Él la miró fijamente, sin entender del todo. Intentó recordar su nombre, su dirección, algo, pero su mente era una nube. «Me llamo Marcos, creo», alcanzó a decir. La niña asintió, como si eso confirmara algo que ya sabía. «Me encontraste, ¿verdad?». Ella no respondió, solo se sentó otra vez mientras él tomaba pequeños tragos de agua. El líquido le bajó por la garganta como fuego y luego como alivio. Se recargó contra la pared y respiró hondo. Empezaron a llegarle imágenes sueltas, el auto, el río, los golpes, la desesperación. Todo volvió de golpe. ¿Mi celular? ¿Dónde está mi teléfono?, preguntó de inmediato con más fuerza. La niña negó con la cabeza. Se lo llevó el agua, igual que su cartera, igual que todo. Marcos cerró los ojos, la cabeza le daba vueltas. «¿Y tú quién eres?». Ella se encogió de hombros. «Me llamo Valeria, vivo aquí cerca». «Bueno, más o menos. A veces». Él la miró sin saber qué decir. Pensó que estaba soñando, que en cualquier momento iba a despertar en su casa, con su cama blanca, su café caliente y su asistente tocando la puerta. Pero no, estaba ahí, en un cuarto improvisado con un colchón viejo tirado en una esquina y un foco colgando de un cable pelón. «¿Qué pasó anoche? ¿Cómo llegué aquí?», preguntó, aunque en el fondo ya lo sabía. Valeria caminó hasta la puerta de lámina que hacía de entrada y se quedó mirando hacia afuera. «Llovió toda la noche», dijo sin mirarlo. «Pensé que no iba a parar». Él trató de moverse y una punzada en la espalda lo detuvo. Necesitaba ayuda. Médica, lo sabía, pero también sabía que sin identificación, sin dinero, sin forma de probar quién era, nadie le iba a creer nada. Se quedó en silencio un momento. «¿Dónde estamos?», preguntó. Valeria se volteó y lo miró con seriedad. «Es un cuarto vacío en la parte trasera de una bodega. Nadie viene aquí. Está abandonado».
Él asintió con la cabeza, sin poder procesar del todo lo que estaba viviendo. Tenía frío, hambre, miedo, y no entendía por qué nadie lo buscaba. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? «Unas horas», respondió Valeria. «Te traje anoche, apenas podía respirar. Me mojé toda, pero no podía dejarte». Él la miró con una mezcla de incredulidad y gratitud. Nadie le había hecho algo así en mucho tiempo, tal vez nunca. Se quedó en silencio, mirando el techo a medio caer. El sonido del agua escurriendo seguía ahí, constante. Por primera vez en años, Marcos no sabía qué hacer. No podía llamar a nadie, no podía usar sus contactos, no tenía sus cosas. Solo tenía a esa niña callejera que lo había sacado del fondo del río y le estaba dando lo único que tenía: un techo, una botella de agua y compañía. Cerró los ojos otra vez, tratando de pensar. Todo estaba patas arriba. Algo andaba mal, muy mal, pero ahora mismo lo único que podía hacer era respirar y mantenerse despierto, y observar con ojos nuevos a esa niña que sin quererlo le había salvado más que la vida. Marcos se levantó con esfuerzo esa mañana, con los huesos pesados y los pensamientos revueltos. Aún le dolía la espalda y sentía como si cada músculo hubiera pasado por una licuadora, pero ya podía caminar mejor. Valeria le había dejado un pedazo de pan viejo y una botella de agua sobre una caja rota. Él lo miró, dudó, pero el hambre fue más fuerte. Mientras comía a mordidas lentas, empezó a mirar mejor el lugar. No había puerta, solo una lámina amarrada con una cuerda. La ventana no tenía vidrio, solo un pedazo de plástico que se movía con el viento. En el rincón había una pila de trapos viejos, posiblemente lo que usaba Valeria para dormir. No había nada más, ningún mueble, ninguna silla, ningún espejo. Él se acercó a una pared y vio su reflejo en un pedazo de metal oxidado. Se asustó. Estaba demacrado, con ojeras, la cara sucia, el cabello alborotado, la camisa manchada de lodo seco. No se parecía en nada al hombre que firmaba contratos y daba entrevistas por televisión. Se tocó la cara, como para asegurarse de que era real. ¿Dónde estaba su celular? ¿Y su reloj? El reloj de oro que nunca se quitaba. Se revisó los bolsillos, pero todo estaba vacío. Hasta el cinturón estaba roto. Caminó con pasos torpes hacia la salida. Quería ver qué había afuera. Cuando apartó la lámina y salió, se encontró con un callejón largo, sucio, lleno de botes de basura y bolsas negras apiladas. El cielo seguía nublado, aunque la lluvia ya había parado. El aire olía a fritanga vieja y gasolina. Caminó hacia la esquina y se asomó. Vio una avenida con camiones pasando, tiendas pequeñas, gente caminando sin prestarle atención. Nadie lo miraba 2 veces. Era un desconocido más, otro vagabundo, otro tipo sucio con la mirada perdida. Se le acercó un señor a ofrecerle un cigarro, pero Marcos solo negó con la cabeza. Caminó por la banqueta sin rumbo, mirando los letreros, los carros, tratando de encontrar algo familiar. Pensó en ir a la policía, pero luego se detuvo. ¿Qué iba a decir? ¿Que era Marcos Ramírez el empresario? Con esa pinta nadie le iba a creer. Además, no traía ni una identificación. Miró su reflejo otra vez en la vitrina de una farmacia y le dio coraje. Tenía que haber alguien buscándolo. No. Volvió al callejón y le preguntó a Valeria si podía llevarlo al centro. Ella lo miró raro, pero aceptó. Caminaron casi 1 hora. Él cojeaba un poco y ella lo guiaba entre atajos y pasillos que parecían laberintos. Llegaron al centro, con sus calles llenas de gente, de puestos ambulantes, de gritos y música de bocina. Marcos se detuvo frente a un puesto de periódicos. Agarró un diario viejo y lo hojeó con ansiedad. Nada. Ni una nota del accidente, ni una foto suya, nada que indicara que alguien lo estuviera buscando. Le pidió al voceador el periódico del día anterior. Tampoco, solo noticias de siempre.
Robos, fútbol, política, chismes, ninguna mención de un millonario ahogado, ningún carro en el río, nada. Su corazón empezó a latir más rápido. Algo no cuadraba. Caminó hasta un café internet. Valeria le dijo que no lo iban a dejar entrar así, pero él insistió. Al dueño le ofreció limpiar el piso a cambio de 10 minutos en una compu. El tipo aceptó a regañadientes. Marcos se sentó y buscó su nombre. Nada reciente. Luego buscó noticias del accidente. Tampoco. Ni una foto, ni una mención. Como si no hubiera pasado. Le temblaban las manos. Buscó su propia empresa. La página seguía activa, pero sin nada nuevo desde hace una semana. Empezó a sospechar qué estaba pasando, dónde estaban sus socios y su asistente, su chofer, su gente. No había ni un solo mensaje, ni un correo, nada. Casi sin darse cuenta, se quedó ahí sentado viendo la pantalla vacía, sintiendo que el mundo que conocía se le escurría como agua entre los dedos. Valeria lo miraba desde la puerta, cruzada de brazos, sin entender mucho. Cuando él salió, con la cara blanca como papel, ella le preguntó qué había visto. Nada, dijo él, absolutamente nada. Nadie me está buscando. Ella lo miró en silencio. Él caminó un poco más, buscando caras conocidas, tiendas que frecuentaba. Nada. Pasaron por una televisión encendida en una vitrina. Estaban dando noticias. Y justo cuando pensaba voltear, cambiaron a deportes. Era como si alguien estuviera borrándolo a propósito. Sintió una punzada en el estómago. Esto no es normal, pensó. Esto no puede ser una casualidad. Y entonces supo que algo más grande estaba ocurriendo, algo que no entendía todavía, pero que no iba a dejar pasar. Valeria caminaba adelante con pasos rápidos, como si conociera cada rincón de esa ciudad llena de ruido, polvo y secretos. Marcos la seguía medio cojeando, medio aturdido, sin dejar de mirar cómo se movía ella, ligera como si no pesara nada, como si la calle fuera su patio y el concreto su colchón. Cuando se detuvieron a descansar en la sombra de un local cerrado, él se sentó en la banqueta, agotado, y la miró fijamente. «¿Cuántos años tienes?», le preguntó. 13, respondió sin mirarlo. 13 años. Marcos se quedó en silencio un rato. No entendía cómo una niña como ella podía sobrevivir sola. «¿Dónde vives?». Ella se encogió de hombros. «A veces aquí, a veces allá, donde no me corren». «¿Tienes familia?». Ella negó con la cabeza. «Mi mamá se murió hace 2 años», dijo sin drama. «Mi papá nunca supe quién fue». Marcos tragó saliva. «Y desde entonces vives en la calle». Valeria lo miró por primera vez, con una mezcla de orgullo y desafío. «Desde antes. Mi mamá y yo ya vivíamos en la calle. Dormíamos en los camiones, en los parques, en las iglesias cuando nos dejaban». Marcos sintió una presión en el pecho. Le parecía imposible imaginarse a su hija, si tuviera una, durmiendo en una banca o pidiendo comida. «¿Y cómo sobrevives?». Ella se sentó junto a él y empezó a contar como si hablara de cosas normales. «Pues a veces lavo parabrisas, a veces vendo dulces en los camiones o pido monedas en los cruceros. También sé recolectar cosas que sirven. Hay gente que tira comida buena, ropa, cosas que se pueden usar o vender». Él la escuchaba como si estuviera oyendo a alguien hablar desde otro planeta. «¿Y vas a la escuela?», preguntó. Valeria soltó una risa chiquita, como si esa pregunta fuera un chiste. «¿Cómo voy a ir si ni tengo papeles? Además, ¿para qué? Nadie me va a dar un trabajo de oficina. Lo mío es la calle». Él no dijo nada, solo la miró. Tenía el cabello amarrado con una liga de esas que vienen con las tortillas, la piel manchada por el sol, las uñas sucias. Pero sus ojos eran otra cosa. Eran vivos, intensos,
como de alguien que ha visto más cosas de las que debería. Siempre estás sola. A veces me junto con otros niños, pero la mayoría del tiempo prefiero estar sola. Es más seguro. ¿Más seguro sola?, preguntó Marcos sin creerlo. Sí, hay gente mala, muy mala. Te roban lo que tienes, te pegan, te venden. A una amiga mía la subieron a una camioneta y nunca volvió. Marcos sintió un escalofrío. Era demasiado. Una niña hablando de eso como si fuera parte de su rutina. Valeria vio que él estaba incómodo y agregó: «No se preocupe, yo me sé cuidar, me escondo, me muevo rápido. Yo no me dejo». Marcos la miró con una mezcla de admiración y tristeza. Nunca había conocido a alguien así. Una niña que hablaba como adulta, que no pedía nada, que no lloraba, solo estaba ahí, viviendo. «¿Y por qué me ayudaste?», preguntó de pronto. Ella se encogió de hombros. «Porque estabas a punto de morirte y nadie más iba a hacerlo. ¿No te dio miedo?». «Claro que me dio miedo, pero más miedo me dio ver que nadie se detenía, nadie vio el carro caer, nadie se acercó, y yo no quería ver cómo alguien se moría ahí, solo». Él se quedó en silencio. No sabía qué decir. Era verdad. Él se hubiera muerto si no fuera por esa niña. «¿Y qué quieres hacer después?». «¿Después de qué?», preguntó Valeria. «No sé. Cuando seas grande». Ella se quedó pensando unos segundos. «Nunca me lo han preguntado. Me gustaría tener una casa chiquita, con cama, con baño, con techo de verdad y una tele y comida todos los días». Marcos sintió un nudo en la garganta. Era tan simple lo que ella quería, tan básico. Y él, que había tenido de todo, no podía entender cómo había dejado que su vida llegara a ese punto. Valeria se levantó y le dijo que ya era hora de moverse, que si se quedaban mucho en un lugar los podían correr o algo peor. Marcos se levantó con cuidado y la siguió. Mientras caminaban, él no podía dejar de pensar que esa niña, con toda su dureza y su historia, se había convertido en su único apoyo. Y que tal vez, solo tal vez, ella era la única que podía ayudarlo a entender en qué se había convertido su vida. Marcos no podía seguir esperando. Esa misma noche, mientras escuchaba los ronquidos suaves de Valeria, dormida en su rincón de trapos, tomó una decisión. Tenía que volver a su casa. No podía quedarse en la calle como si no tuviera nada. Él era dueño de empresas, tenía una mansión, empleados, amigos, dinero. Tenía que haber una forma de regresar. Por la mañana, cuando Valeria abrió los ojos, él ya estaba listo. Llevaba una chamarra vieja que ella le había conseguido, un pantalón prestado y unos zapatos que no le quedaban bien, pero que al menos lo sacaban del aspecto de indigente perdido. «Vamos a mi casa», le dijo. Valeria lo miró como si estuviera loco. «Así nada más. ¿Te vas a aparecer ahí y ya?». Él asintió. «Si alguien me ve, me reconoce. No pueden haberme olvidado tan rápido». Valeria se encogió de hombros y aceptó acompañarlo. Tomaron 2 camiones, caminaron por calles que ya no parecían suyas y después de casi 2 horas llegaron a la colonia donde vivía Marcos. Era una zona cerrada, con seguridad en la entrada, árboles bien podados, casas enormes. Cuando se acercaron al portón, Marcos sintió un golpe de nostalgia. Lo conocía como la palma de su mano. Se paró derecho, respiró hondo y se acercó al guardia. «Buenas, soy Marcos Ramírez, vivo en la casa número 12. El guardia, un joven de unos 20 y pico, lo miró con cara de desconfianza. «¿Perdón?», repitió. Marcos dio un paso al frente. «Vivo aquí, necesito entrar». El guardia entrecerró los ojos. «¿Trae identificación?». Marcos negó. «Se me perdió todo en un accidente». El guardia suspiró. «Señor, sin identificación no lo puedo dejar pasar.
Valeria intervino. Él vivía aquí, solo quiere ver si alguien lo reconoce. El guardia se puso más tenso. ¿Y tú quién eres, niña? Ella no respondió. Solo miró a Marcos como diciendo, «Aguanta». Marcos insistió. «Llame a alguien, por favor. Pregunte en la casa 12». El guardia alzó la ceja. Un momento. Se fue al fondo, habló por el intercomunicador. Marcos trataba de ver desde ahí si alguien salía. Después de unos minutos, el guardia regresó con cara rara. «Me dicen que ahí ya no vive ningún Marcos Ramírez». «¿Cómo que no? Yo vivo ahí», gritó Marcos ya molesto. «Me mudé hace años, construí la casa, puse cada centímetro de ese jardín». El guardia se puso serio. «Señor, por favor, retírese. Si insiste, voy a tener que llamar a la policía». Marcos sintió que le daban un puñetazo en el estómago. No podía ser. Valeria lo jaló del brazo. «Vámonos», le dijo. Marcos no se movía. Estaba congelado. Miró por última vez el portón, como si esperara que alguien saliera corriendo a abrazarlo, a decirle «lo encontramos». Pero no pasó nada. Caminó en silencio junto a Valeria. Se alejaron por una calle empedrada mientras el guardia los observaba de lejos, con la mano en el radio. «¿Qué está pasando?», murmuró Marcos. «No lo sé, pero algo raro hay», dijo Valeria. «No entiendo nada», insistió él. «¿Cómo que ya no vivo ahí? ¿Cómo que nadie me reconoce?» Valeria lo miró con calma. «Tal vez alguien te quiere fuera». Marcos se detuvo. «¿Quién?» «No sé, pero suena como que alguien planeó esto». Él negó con la cabeza. «No puede ser, no puede ser». Se sentaron en una banca lejos de ahí. Marcos tenía los codos en las rodillas, la cara entre las manos. Valeria le pasó una bolsita con un jugo de cartón. «Tomé», dijo. «Eso me calma cuando siento que me voy a volver loca». Él la agarró sin decir nada. Tomó un trago y dejó que el silencio hiciera su trabajo. No era solo que no lo reconocieran. Era como si alguien hubiera borrado su existencia. ¿Quién tenía tanto poder? ¿Y por qué? En ese momento se le ocurrió un nombre. Julián, su socio, su mano derecha. El tipo que más conocía sus movimientos, sus cuentas, sus contraseñas. Él tenía acceso a todo. Él podía hacer algo así si quisiera. Pero ¿por qué lo haría? ¿Para qué? ¿Por envidia? ¿Por dinero? ¿Por venganza? Marcos sentía que el mundo se le venía encima. Pero una cosa estaba clara. No podía confiar en nadie más que en Valeria. Y ella, aunque solo era una niña de la calle, era la única que no lo había soltado. Mientras Marcos y Valeria caminaban sin rumbo fijo, en otra parte de la ciudad, alguien sí sabía perfectamente lo que estaba pasando. Julián, el socio de 1900, Marcos desde hace años, estaba sentado en una sala de juntas enorme, con las luces apagadas y solo la pantalla de su laptop iluminándole la cara. Frente a él había varios documentos abiertos, movimientos bancarios, correos borrados, nombres tachados. Tenía un whisky a medio tomar y un gesto frío, calculador. No parecía preocupado. De hecho, se veía tranquilo, casi satisfecho. Revisaba una y otra vez los movimientos que había hecho en los últimos días. Desde que se enteró del accidente, no perdió ni un segundo. Lo primero fue controlar la información. Le pagó a un policía para que no hicieran ningún reporte oficial. Luego se encargó de que nadie fuera al lugar del accidente. Incluso envió a 2 tipos a revisar el carro hundido antes de que las autoridades lo encontraran. El auto fue remolcado esa misma noche y desapareció. Nadie sabía, nadie vio. Todo estaba en silencio. Julián sabía que Marcos era muy cuidadoso, pero también sabía que confiaba demasiado en él. Tenía acceso a sus claves, sus correos, sus cuentas. Era cuestión de horas para mover fondos, apagar rastros, borrar todo. En menos de 3 días, había logrado sacar a Marcos de todos los movimientos de la empresa. Lo declaró en ausencia por motivos de salud
y ante los inversionistas dijo que estaba en tratamiento fuera del país. Algunos dudaron, pero Julián ya se había encargado de tapar cualquier pista. Incluso contrató a un actor para responder mensajes por teléfono fingiendo ser Marcos. La trampa estaba lista. Si Marcos regresaba, nadie le iba a creer. Para el mundo, él ya no existía. Julián se levantó de la silla. Caminó por la oficina elegante que antes compartía con Marcos. Miró la silla de su socio, la que ya nadie usaba. Sonrió. Lo había logrado. Lo había hecho desaparecer sin usar un arma, sin sangre, sin escándalo. Todo limpio, todo perfecto, o eso pensaba. En su celular sonó una alerta. Era una cámara de seguridad que había puesto en las afueras del fraccionamiento donde vivía Marcos. Aparecían dos figuras paradas frente al portón. Una niña flaca y un hombre desaliñado con la mirada desesperada. Julián se acercó más a la pantalla y agrandó la imagen. Cuando vio bien, sintió un pequeño temblor en el estómago. Era Marcos, vivo, en carne y hueso, con los ojos llenos de furia, la cara diferente, pero era él. Julián no dijo nada, solo se quedó viendo la imagen unos segundos, como si no pudiera creerlo. Luego se pasó las manos por la cara y dijo en voz baja: «No puede ser». Apagó la cámara y respiró hondo. El plan había sido perfecto. ¿Cómo rayos había sobrevivido? ¿Quién lo ayudó? No entendía, pero no podía dejarlo andar por ahí. Era demasiado peligroso. Sacó su celular y marcó un número que no tenía nombre guardado. Contestó una voz ronca. «¿Sí?» Julián habló firme. «Necesito que busques a alguien. Te voy a mandar una foto. Tiene que desaparecer». El tipo no preguntó nada. Solo dijo: «Mándala». Julián envió la imagen del video. Después caminó hasta el bar pequeño que tenía en su oficina, se sirvió otro trago y miró por la ventana de vidrio polarizado. En la ciudad, la vida seguía como si nada. Nadie sabía lo que estaba pasando en las sombras. Nadie se imaginaba que el hombre más poderoso de la empresa estaba siendo cazado por su propio socio. Julián se quedó mirando el fondo del vaso. Pensaba rápido. Si Marcos hablaba, si lo reconocían, si decía la verdad, todo se podía caer. Todo. Tenía que actuar ya. Se sentó frente a la computadora otra vez y empezó a escribir. Correos falsos, órdenes nuevas, movimientos urgentes. Iba a cubrir cada rastro, pero esta vez no iba a dejar cabos sueltos. Marcos tenía que desaparecer para siempre. Julián no perdió el tiempo. Sabía que si Marcos había logrado llegar hasta la entrada del fraccionamiento, aunque no lo hubieran dejado pasar, eso quería decir que estaba más cerca de lo que pensaba. Y si seguía por ahí, alguien lo iba a reconocer tarde o temprano. Así que se puso manos a la obra. Lo primero fue mandar un correo a los empleados clave de la empresa diciendo que Marcos se encontraba bajo supervisión médica en el extranjero, que por órdenes suyas nadie debía intentar comunicarse con él directamente. Cualquier asunto, por mínimo que fuera, tenía que pasar por él. Después de eso, contactó al encargado del área de informática. «Necesito que borres todo rastro de Marcos en el sistema de empleados», le dijo sin rodeos. El tipo dudó. «¿Está seguro?» «Sí, ya no va a regresar. Así de fácil». En menos de una hora, la cuenta de correo de Marcos fue desactivada. Su número personal fue dado de baja y sus accesos a la red interna de la empresa fueron bloqueados. Julián fue más lejos. Borró sus fotos de las páginas oficiales, eliminó su nombre de los documentos públicos, incluso cambió el historial de la sección «¿Quiénes somos?» en el sitio web. Ahora todo el liderazgo recaía en él. En los medios también tenía control. Tenía 2 periodistas de confianza a los que les pasaba exclusivas cada vez que quería limpiar su imagen. Los llamó y les dio una historia nueva.
Marcos estaba muy enfermo. Lo habían llevado de urgencia a una clínica privada fuera del país y por respeto a su privacidad no habría comunicados oficiales. Les pidió que publicaran notas suaves, de esas que no despiertan sospechas, pero que dejan claro que él ahora estaba al frente de todo. No faltó quien preguntara por qué Marcos no había dicho nada antes. Julián solo decía que la familia lo había pedido así. Todo por discreción. En redes sociales se encargó de bloquear o reportar cualquier cuenta que usara el nombre de Marcos con fotos actuales. Tenía un equipo pequeño de gente que hacía ese tipo de trabajo sucio por él. Gente que por un buen dinero no preguntaba ni comentaba. Cada vez que alguien preguntaba, ¿y Marcos?, ellos contestaban lo mismo. Está bien, solo necesita descanso. Hasta usaban fotos viejas, editadas, para aparentar que seguía activo. Pero lo más importante era mantener cerrada cualquier ruta de comunicación. Nadie podía llamarlo, escribirle, buscarlo, porque oficialmente no existía. Era como si se hubiera esfumado. Julián incluso habló con el banco. Usó un poder que Marcos había firmado meses atrás sin leerlo bien. Con eso pudo mover fondos, congelar cuentas, desviar dinero. Hasta el coche de lujo que se había perdido en el accidente apareció en una lista de autos robados. Lo reportó como desaparecido y mandó a destruir los papeles de propiedad. En menos de 3 días, cualquier cosa que conectara a Marcos con su vida anterior había sido borrada o manipulada. Para el mundo, era solo un hombre ausente. Para los que sabían, era un nombre que no se debía mencionar. Pero Julián no estaba del todo tranquilo. Algo lo hacía revisar su celular cada media hora. Esperaba otra notificación, otra imagen, algo que le confirmara que Marcos seguía desaparecido. Pero no llegaba nada. Llamó al tipo que había contratado para buscarlo. «¿Y bien? Nada aún», respondió el otro. «¿Nada? ¿Ni una pista?» El tipo gruñó. «Me dijeron que lo vieron en el centro con una niña, pero se esfumaron». Julián apretó los dientes. «¿Qué niña?» «No sé, una flaquita, morena, parecía callejera». Julián colgó sin decir más. Se recargó en su silla y cerró los ojos. Una niña de la calle. ¿Cómo había sobrevivido Marcos gracias a ella? ¿Cómo había tenido esa suerte? No lo entendía. Y eso le daba más coraje, porque Marcos no solo estaba vivo, sino que tenía a alguien de su lado, alguien inesperado, y lo peor era que no sabía qué sabía, ni qué planeaba. Así que mientras todo parecía normal, mientras los empleados trabajaban como siempre y los clientes seguían firmando contratos, Julián seguía moviendo hilos en la sombra. Cada acción, cada orden, cada mentira era una pieza más en su juego. El plan seguía en pie. Marcos no debía volver, nunca. Valeria no dijo nada mientras caminaban. Solo lo jaló de la manga cuando notó que Marcos iba con la cabeza agachada, arrastrando los pies, con los ojos perdidos. Ella sabía ese tipo de mirada. Era la de los que ya no sabían qué hacer. La había visto en niños que habían perdido a sus mamás, en adultos que no tenían idea de cómo seguir un día más. No lo presionó. Lo llevó por calles más tranquilas, donde los perros dormían en las banquetas y las paredes estaban llenas de grafitis. Entraron a un callejón detrás de una panadería cerrada y se metieron por una rendija entre 2 muros. Marcos tuvo que agacharse para pasar. Del otro lado había un terreno vacío lleno de basura, con un edificio viejo al fondo. Sin ventanas, sin puertas, con manchas negras por todos lados. Valeria caminó sin miedo, como si ya hubiera pasado por ahí 1000 veces. Subieron por una escalera de cemento rota y entraron a lo que antes debió haber sido un departamento. Ahora era solo un espacio lleno de cartones, cobijas rotas, mochilas viejas y latas vacías. Había niños, 4, ninguno mayor de 15 años. Cuando vieron a Valeria sonrieron.
«Ya llegó», dijo uno. Valeria hizo una seña con la cabeza. «Traje a alguien», dijo sin darle muchas vueltas. «Es buena gente, lo salvé del río». Los niños lo miraron con curiosidad, como si fuera un bicho raro. Marcos no supo qué decir. Tenía la cara sucia, la ropa fea, olía mal. No parecía ni por asomo el hombre que había dado conferencias y viajado en jets privados. Se sentó en una esquina, con la espalda contra la pared, y por primera vez se sintió completamente fuera de lugar. Pero nadie lo juzgó. Uno de los niños, un chaparro con un diente roto, le ofreció una botella con agua. «Toma», dijo. «Está medio caliente, pero no sabe tan mal». Marcos aceptó y dio un trago. Valeria se sentó a su lado. «Aquí dormimos, aquí comemos, aquí nos escondemos cuando hace frío o cuando nos quieren correr de otros lados. No es bonito, pero es mejor que nada». Marcos miró a su alrededor. Las paredes estaban llenas de dibujos con crayón. Había una cuerda con ropa colgada y un radio viejo que alguien trataba de hacer funcionar. «¿Y cómo consiguieron este lugar?», preguntó. «Estaba abandonado. Nadie lo quiere. Nos metimos hace meses. A veces vienen otros y se quieren quedar, pero ya sabemos cómo hacerlos correr». Marcos la miró con sorpresa. «¿Y ustedes solos, sin adultos?». Valeria asintió. «Aquí no mandan los grandes. Aquí mandamos nosotros. Cada quien tiene su parte. Uno trae comida, otro busca agua, otro cuida en la noche. Nos turnamos. No es perfecto, pero nos cuidamos». Marcos sintió algo extraño en el pecho, como una mezcla de tristeza y respeto. Eran niños, pero hablaban como adultos. Valeria le ofreció una cobija rota. «Duerme un rato. Estás pálido. Mañana vemos qué hacemos». Él se recostó, con la cabeza llena de pensamientos. El piso estaba duro, pero su cuerpo ya no se quejaba. Estaba tan cansado que no tardó en quedarse dormido. En la madrugada despertó con el sonido de pasos. Uno de los niños entraba con una bolsa de pan viejo. Lo repartieron sin hacer ruido. Valeria le puso un pedazo en la mano y le dijo que comiera. «No hay más por ahora». Marcos masticó lento. Le costaba entender cómo habían llegado ahí. Pero ahí estaban, en un rincón del mundo donde nadie miraba, nadie preguntaba y nadie ayudaba. Un lugar donde los olvidados sobrevivían con lo que podían. Él, que antes tenía más de lo que necesitaba, ahora estaba aprendiendo lo que era compartir un pedazo de pan con 5 desconocidos. Y por alguna razón, ese momento se sintió más real que todo lo que había vivido en años. Pasaron los días y Marcos empezó a darse cuenta de cosas que nunca había notado en su vida anterior. Al principio, todo le parecía extraño. La comida escasa, el baño improvisado, la ropa ajena, dormir en el suelo. Pero algo dentro de él comenzó a moverse. No era solo el cuerpo adaptándose, era otra cosa, más profunda. Ver a esos niños levantarse cada mañana con hambre, pero con ganas de reír. Ver cómo se cuidaban entre ellos sin que nadie se los dijera. Ver a Valeria caminar como si fuera la jefa del lugar, organizando turnos, buscando comida, ayudando. Al más chico que se enfermó una tarde, eso le sacudía algo en el pecho. Empezó a escuchar más que hablar, a observar, a pensar. Lo que antes daba por sentado ahora lo veía como un lujo. Un vaso con agua limpia, una cobija sin hoyos, un pedazo de pan sin moho. Se ofreció a ayudar. Al principio no sabían si reírse o decirle que no estorbara, pero él insistió. Lavó ropa en una cubeta, cargó garrafones de agua, se metió a un mercado a recolectar fruta que los locatarios tiraban al final del día. No fue fácil. Los pies le dolían, las manos se le partieron, la espalda crujía como nunca. Pero no se quejaba, sentía que tenía que hacerlo, no por obligación, sino porque quería, porque algo le decía que si no se movía, se iba a podrir por dentro. Una noche, mientras todos dormían, se quedó despierto mirando al techo. Pensaba en su mansión,
en su cama con sábanas caras, en sus relojes de colección, en sus trajes de marca. Y no sentía nostalgia, sentía vergüenza. Recordaba cómo trataba a la gente, cómo apenas saludaba al que abría la puerta de su edificio, cómo ignoraba a los que pedían monedas en los semáforos, cómo había vivido creyendo que nada malo le podía pasar. Y ahora ahí estaba, durmiendo junto a niños que comían lo que encontraban y que aún así compartían con él sin pedir nada. Valeria se le acercó en silencio, con una cobija extra en la mano. «¿No puedes dormir?», le preguntó. Él negó con la cabeza. Ella se sentó a su lado. «¿Estás pensando en lo que perdiste?». Marcos la miró y por primera vez dijo lo que llevaba guardado. «No, estoy pensando en lo que nunca vi». Ella no dijo nada, solo asintió. En esos días, la relación entre ellos cambió. Ya no era la niña que lo había salvado y el hombre que no sabía ni dónde estaba parado. Ahora hablaban, compartían, se reían. Ella le contaba cosas de su pasado, cosas duras, pero las decía sin dramatismo. Él le contaba cosas de su vida, pero también con otra mirada, sin presumir, sin ponerse por encima, solo como un hombre que por fin entendía lo que importaba. Una tarde, uno de los niños llegó con fiebre. Marcos se movió rápido, preparó agua tibia, buscó tela limpia, bajó al mercado a conseguir un sobre de suero. Nadie se lo pidió. Lo hizo porque ya era parte de ellos. Valeria lo miraba desde la esquina, sin decir nada, pero con una sonrisa pequeña que no se le borraba. Esa noche, mientras los demás dormían, ella se acercó y le dijo: «Te estás volviendo uno de nosotros». Marcos la miró con una mezcla de orgullo y dolor. «Tal vez, pero no quiero que se queden aquí para siempre». Ella bajó la mirada. «Ya estamos aquí», respondió. Él se acercó más. «Pero no tienen que quedarse. No es justo». Ella lo miró a los ojos. «¿Y tú qué vas a hacer?». Marcos no respondió. Pero por dentro algo ya se había definido. No podía volver a su vida como si nada. No después de todo esto. No después de conocerlos. No después de conocerla a ella. Algo tenía que cambiar. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero lo iba a hacer. Una mañana, después de varios días con dolores en el pecho, un mareo constante y una tos que no paraba, Marcos decidió que tenía que ir al hospital. Al principio no quería decir nada. No quería preocupar a Valeria ni a los otros niños, pero ese día se desmayó mientras intentaba lavar ropa en una cubeta. Cuando despertó, tenía la cara empapada. Valeria estaba inclinada sobre él, y uno de los niños, el más chico, lloraba. Marcos se incorporó como pudo y dijo que estaba bien, pero no lo estaba. Esa noche, con la cara sudada y la espalda empapada de fiebre, le dijo a Valeria que necesitaba un doctor. Ella lo miró seria. «Aquí cerca hay un hospital, pero no nos gusta ir. Nos ven feo. A veces llaman a la policía». Marcos no tenía opción. «Me tienes que llevar», dijo. «Si me quedo así, no sé qué me va a pasar». Valeria no discutió. A la mañana siguiente lo ayudó a cambiarse, lo cubrió con una gorra vieja y le pidió que caminara despacio, como si fuera otro vagabundo más. Llegaron al Hospital General al mediodía. Gente por todos lados, madres con niños en brazos, señores tosiendo, enfermeros empujando camillas. Nadie les prestó atención. Marcos se sentó en una silla de plástico y esperó. Cuando por fin una enfermera se le acercó, le pidió nombre, edad, dirección. Él dudó. Dio un nombre falso. No quería arriesgarse. Ella lo miró raro, pero lo pasó con un doctor joven. Al entrar al consultorio, Marcos se sentó frente al médico, un tipo alto, con bata arrugada y cara de cansado. El doctor lo miró fijo, como tratando de reconocerlo. «¿Usted no es...?» Marcos lo interrumpió. «No. Solo quiero saber si estoy bien». El doctor frunció el ceño, le tomó la presión, lo auscultó, revisó su garganta, le tocó el pecho.
Tienes una infección fuerte, fiebre alta. Necesitas tratamiento y reposo. Marcos asintió. ¿Y me puede ayudar? ¿Me puede dar algo? El doctor dudó. Te puedo dar antibiótico, pero aquí no te puedes quedar. No hay camas y necesitas receta, necesitas ficha, necesitas registro. Marcos lo miró con desesperación. Por favor, estoy solo. El doctor lo miró de nuevo como si estuviera viendo a alguien que ya había visto antes. Sacó su celular, escribió algo y luego cambió la cara. Se levantó, fue hasta la puerta y dijo que esperaran. Marcos no entendía qué pasaba. Escuchó un par de voces afuera, susurros rápidos, pasos. Cuando el doctor volvió, ya no lo miraba. Igual, le dijo, te voy a dar esto, pero no digas que estuviste aquí. Toma el antibiótico, descansa, mantente lejos. Marcos lo agarró sin decir nada. Valeria entró en ese momento con la cara llena de preguntas. Vámonos, dijo el doctor, con cintos, tono seco. Salieron por la puerta trasera. Ya en la calle Marcos miró a Valeria. ¿Viste eso? Ella asintió. ¿Crees que sabía quién eras? Preguntó. Marcos no contestó. Estaba seguro de que sí, y estaba seguro de que alguien había llamado al hospital, alguien que le dijo al doctor que se callara, que no hiciera nada. Julián, no cabía duda. El control que tenía era más grande de lo que imaginaba. Ahora no solo lo habían borrado de su casa, de su empresa, sino también del sistema médico. Estaba solo, más solo de lo que pensaba, pero también estaba más decidido que nunca. Julián estaba furioso. Desde el momento en que vio a Marcos en la cámara del fraccionamiento, no había tenido paz. El muy desgraciado seguía vivo, y eso no era lo peor. Lo más peligroso era que estaba suelto, quién sabe dónde, y que podía aparecer en cualquier momento a arruinarlo todo. Julián caminaba de un lado a otro en su oficina, mientras uno de sus hombres, un tipo alto, con cara de bulldog y voz ronca, lo observaba en silencio. Se llama Marcos Ramírez, ya sabes quién es, ya te mandé la foto, lo quiero fuera, desaparecido, no más vueltas, no más juegos. El matón asintió, sin decir una palabra. ¿Y la niña? Preguntó. Julián dudó. Un segundo. Si está con él, haz lo que tengas que hacer. Solo no me traigas problemas. El tipo sonrió de lado, como si eso fuera lo que más le gustaba escuchar. Julián se sirvió un trago, se lo tomó de un jalón y se sentó frente a la computadora. El plan ya estaba en marcha. Lo primero era cerrar por completo cualquier acceso legal de Marcos. Ya lo había borrado de las cuentas, de la empresa, de los registros médicos, pero ahora tenía que asegurarse de que nadie pudiera ayudarlo legalmente. Llamó a un notario que le debía favores desde hacía años. Le pidió que preparara unos documentos falsos que certificaran la renuncia voluntaria de Marcos a la presidencia de su propia empresa, firmados con una copia de su firma digital. El notario no preguntó nada. Por el precio que Julián pagaba, uno aprendía a quedarse callado. Luego contactó a un tipo que trabajaba en una dependencia de gobierno. Le pidió que modificara un par de registros, hiciera desaparecer un número de identidad, bloqueara cualquier intento de reactivación. No va a existir en ningún sistema, le dijo. Si alguien lo busca, va a parecer que se fue del país. Julián estaba cubriendo todos los frentes. Pero no era suficiente. Necesitaba eliminar cualquier testigo, cualquier evidencia. Por eso el matón tenía instrucciones claras. Buscar a Marcos, seguirlo y desaparecerlo sin dejar huella. No un golpe, no un robo, no una pelea. Algo que pareciera natural, como una sobredosis, un accidente, una caída. Algo que no levantara sospechas. Julián no era tonto. Sabía que si lo eliminaba con violencia, la policía podía sospechar. Pero si moría como mueren muchos en la calle, sin nombre, sin familia, sin nada, nadie iba a preguntar. En su mente, todo era lógica, fría, limpia, eficiente.
Pero había un problema, no sabía dónde estaba, solo lo habían visto una vez. El matón comenzó a recorrer los hospitales, los refugios, las calles del centro, mostraba una foto vieja, preguntaba por él. A veces les daba unas monedas a los indigentes para que hablaran. Otros no decían nada. Algunos mentían. El matón apretaba los puños. No estaba acostumbrado a buscar a alguien que no dejara rastro. Mientras tanto, Julián preparaba la siguiente fase. En la empresa ya había anunciado que en pocos días daría una rueda de prensa para presentar nuevos cambios y una reestructuración total. En otras palabras, borrar todo lo que tuviera que ver con Marcos. Hasta las fotos que adornaban los pasillos estaban siendo reemplazadas. A sus espaldas, los empleados murmuraban, pero nadie decía nada en voz alta. Julián tenía poder, y todos lo sabían. Si alguien preguntaba demasiado, podía quedarse sin trabajo en un segundo. Además, nadie sabía qué estaba pasando realmente. Solo veían que Marcos había desaparecido y que Julián lo había tomado todo sin dar explicaciones. Mientras el plan avanzaba, Julián empezó a dormir con un ojo abierto. Cada noche miraba las noticias, revisaba redes, leía comentarios. Tenía miedo de que en cualquier momento apareciera una imagen, un video, una publicación que dijera «Marcos Ramírez está vivo». Pero no pasaba. Todo seguía en silencio, como si el mundo ya lo hubiera olvidado, y eso le gustaba, pero solo un poco, porque sabía que Marcos no era de los que se quedaban cruzados de brazos. Sabía que si seguía vivo, estaba tramando algo. Y por eso no iba a parar hasta encontrarlo. La primera vez que Marcos sintió que algo no iba bien fue una tarde que regresaban del mercado. Valeria iba cargando una bolsa con pan viejo y él traía 2 botellas con agua. Caminaban tranquilos, riéndose de una tontería que uno de los niños del refugio había dicho en la mañana. Pero al pasar por un puesto de jugos cerrado, Marcos notó un reflejo raro en una de las ventanas. Se detuvo. Miró de reojo. Al otro lado de la calle, un hombre grande con gorra y lentes oscuros se hizo el que veía su celular, pero Marcos sintió el frío en la nuca. No era alguien cualquiera. No lo conocía, pero ese tipo no estaba ahí. Por casualidad, Valeria lo notó también. «¿Qué pasa?», preguntó bajito. «No mires, pero nos están siguiendo», dijo Marcos. Ella no dudó. «Dame las botellas», le dijo. Las metió en la bolsa con pan, lo agarró de la mano y empezaron a caminar más rápido, como si nada. Doblaron una esquina, luego otra, bajaron por una rampa detrás de una tienda. El tipo lo seguía, pero ahora más cerca. Marcos lo miró de reojo. No caminaba como alguien normal, iba con pasos firmes, calculados, sin perderlos de vista. Llegaron a un mercado viejo, con pasillos estrechos y puestos cerrados. Ahí fue cuando Valeria se soltó de golpe. «¡Corre!», gritó. Y corrieron. Marcos no sabía cómo aún tenía fuerza. Saltaron cajas, esquivaron puestos, empujaron puertas oxidadas. El corazón se le quería salir por la boca. Atrás escuchaban los pasos del tipo, fuertes, pesados, seguros. Valeria lo metió por una puerta rota y subieron unas escaleras que crujían con cada paso. Entraron a un cuarto abandonado lleno de polvo y Marcos casi se cae de espaldas del cansancio. Valeria lo empujó contra la pared y le hizo señas de silencio. El tipo subió, se escuchaban sus pasos, lentos, buscándolos. Marcos contenía la respiración. Valeria estaba temblando, pero no por miedo, sino por rabia. Se quedó quieta, con los puños apretados. El tipo entró al cuarto de al lado. Miró, no los vio y bajó. Esperaron unos minutos hasta que todo quedó en silencio. «¿Quién era?», preguntó ella. «Un matón. Julián lo mandó, estoy seguro», dijo Marcos. «¿Te quiere matar?». No contestó, solo asintió. Salieron por la parte trasera,
Cruzaron por entre callejones hasta llegar a un puente viejo. Desde ahí vieron al hombre dar vueltas por la zona. No los encontró, pero eso no les daba paz. Esa noche no regresaron al refugio. Se quedaron en un techo bajo, tapados con cartones. Marcos no durmió. Pensaba en que ahora ya no era solo alguien sin nombre. Ahora era un objetivo. Julián no iba a parar. Tenía que moverse, tenía que buscar ayuda. Pero, ¿quién le creería? ¿Quién lo escucharía? Al amanecer, Valeria se le acercó. No podemos regresar al edificio. Si ese tipo sigue buscándote, puede ir allá. Marcos asintió. Tenía razón. Estaban poniendo en riesgo a los otros niños. Había que desaparecer. Valeria lo miró a los ojos. «Hay alguien que tal vez pueda ayudarte», dijo. «¿Quién?» «Una mujer que trabajaba contigo. No me preguntes cómo la conocí, pero una vez ella me dio comida cuando fui a pedir afuera de tu oficina. Me dijo que si algún día necesitaba algo, la buscara. Tal vez te reconoce». Marcos se agarró la cabeza. «Una mujer. Clara», murmuró. «¿Así se llama?» «Sí. Trabajaba contigo, ¿no?» Él cerró los ojos. No sabía si confiar o no. Pero no tenían otra opción. El tipo de la gorra seguro volvería. Julián ya había dado la orden y él ahora ya no podía andar tranquilo. Lo estaban cazando. Marcos y Valeria caminaron hasta una zona más tranquila de la ciudad, lejos del centro, entre edificios viejos y oficinas donde la gente ya no miraba a nadie a la cara. Valeria lo guiaba, recordando el edificio donde aquella mujer le había dado un sándwich una vez cuando pedía monedas en la calle. Llegaron a un edificio gris, con una puerta de cristal rayada y un guardia dormido en una silla. Valeria se metió sin dudar, como si hubiera vivido ahí. Marcos iba detrás, con el corazón latiendo fuerte. Subieron por las escaleras hasta el tercer piso. Afuera de una oficina con letrero descolorido que decía «Consultoría Financiera Clara Ríos». Valeria se detuvo. Tocó. Esperaron. Tocó otra vez. Esta vez, una voz detrás de la puerta preguntó quién era. Valeria respondió: «Soy yo, la niña de hace tiempo. Me dijiste que viniera si necesitaba ayuda». Del otro lado hubo silencio. Después se escuchó el ruido de un cerrojo y la puerta se abrió despacio. Clara, una mujer de unos 40, con lentes grandes y cara de cansancio, apareció en la entrada. Miró a Valeria con sorpresa y luego a Marcos. Su expresión cambió. Primero fue confusión, luego miedo y después incredulidad. «¿Marcos?», murmuró. Él asintió, con la cara sucia, barba crecida, ropa ajada. «Soy yo, Clara. No estoy muerto». Clara dio un paso atrás y lo dejó entrar. Cerró la puerta rápido y echó el cerrojo. «¿Qué está pasando? ¿Dónde has estado?» Marcos se sentó en una silla. Le contó todo. El accidente, el río, la niña, la calle, el intento de volver, la persecución. Clara escuchaba sin interrumpir, con la mano en la boca, como si estuviera viendo una película de terror. «¿Y Julián?», preguntó. «Él lo planeó todo», dijo Marcos. «Me borró». Clara se levantó, caminó por la oficina como si necesitara aire. «Yo sospechaba», dijo. «Todo fue muy rápido. En cuanto desapareciste, él tomó control de todo. Dijo que estabas enfermo, que necesitabas tiempo. Yo no le creí». «¿Por qué no hiciste nada?», preguntó Marcos. Clara lo miró con ojos llenos de culpa. Tenía miedo. Él me amenazó. Dijo que si hablaba iba a hacerme daño. Y lo dijo serio. Pero nunca imaginé que te había hecho esto». Marcos cerró los ojos. «Necesito ayuda. Necesito pruebas». Clara se sentó frente a él. «Todavía tengo acceso a algunos correos. No todos, pero algunos. Puedo buscar. Tal vez hay algo». Valeria se quedó parada junto a la ventana, en silencio. No confiaba del todo. Clara abrió su laptop y empezó a escribir. Entró a su correo, buscó por fechas, por nombres.
Encontró mensajes raros, órdenes de Julián, cambios sospechosos, pero nada directo. Nada que lo vinculara con el intento de eliminar a Marcos. «Sigo buscando», dijo, «pero tienen que irse. Si Julián sospecha que vinieron aquí, puede mandar a alguien». Marcos se puso de pie. «¿Puedo volver mañana?» Clara dudó. «Sí, pero con cuidado. No digas a nadie y no vengas solo». Valeria asintió. Clara los acompañó a la puerta. Antes de salir, le dijo a Marcos, «No estás solo». Él le apretó la mano. Era la primera vez en semanas que alguien del pasado lo miraba a los ojos y lo reconocía. En la calle, Valeria lo miró de reojo. «¿Confías en ella?» «No del todo», respondió él, «pero es lo único que tenemos». Caminaron en silencio hasta perderse entre las sombras de la ciudad. Marcos volvió al día siguiente, tal como Clara se lo pidió. Llevaba gorra, lentes oscuros y una sudadera con capucha que Valeria le había conseguido. No quería llamar la atención. Valeria no fue con él esa vez. Se quedó cerca, vigilando desde una esquina, con una señal acordada por si algo salía mal. Cuando Marcos entró al edificio, todo parecía tranquilo. Subió las escaleras y tocó la puerta. Clara lo recibió con una sonrisa nerviosa. Lo hizo pasar rápido y cerró con seguro. «Ya encontré algo», dijo sin esperar que él hablara. Se sentaron frente a la laptop. Clara le mostró un correo entre Julián y un contacto de gobierno. El contenido era raro, lleno de palabras clave, como si estuvieran hablando de otra cosa. Pero Marcos notó enseguida los detalles. Fechas que coincidían con su desaparición, nombres en clave, referencias a limpieza de información. «Esto sirve», dijo Marcos, mirando la pantalla con atención. «No es suficiente», respondió Clara, «pero es un inicio». De pronto, alguien tocó la puerta. 3 golpes, luego una pausa, luego 2 más. Clara se puso tensa. «Tranquilo, debe ser el de los documentos que pedí». Fue a abrir. Marcos se quedó sentado mirando la pantalla con los músculos tensos. Cuando la puerta se abrió, no era un mensajero. Era el mismo tipo de la gorra, el mismo matón que los había perseguido días atrás. Clara lo dejó entrar sin decir nada. El tipo entró como si nada, cerró la puerta con seguro y se cruzó de brazos. Marcos se paró de golpe. «¿Qué es esto?» Clara bajó la mirada. «Lo siento. Él me encontró. Me dijo que si no colaboraba me iba a meter en problemas». Marcos dio un paso atrás. «¿Me vendiste?» Clara no podía sostenerle la mirada. «Solo te iban a vigilar», dijo, pero cambió de opinión. «Quiere que desaparezcas». El matón sacó algo del bolsillo, una jeringa. «Tranquilo», le dijo con voz calmada, «no va a doler». Marcos retrocedió. Buscó algo con qué defenderse, pero no había nada. Solo la silla, la laptop, una taza de café. Clara no hacía nada, solo temblaba en una esquina. Marcos agarró la silla y la levantó. «No se acerquen». El tipo soltó una risa. «¿De verdad crees que vas a salir de aquí?» En ese momento, Marcos se lanzó. Golpeó al tipo con la silla, lo empujó contra el escritorio, le pateó la rodilla. El matón gritó, pero no cayó. Fue por él. Clara gritó. Marcos corrió a la puerta, la abrió de golpe y salió al pasillo. Bajó las escaleras como pudo, tropezando, agarrándose del barandal. Atrás venían los pasos del tipo. En la planta baja, Valeria ya estaba en la entrada. Lo vio salir corriendo y supo que algo andaba mal. «¡Corre!», gritó Marcos. Valeria no preguntó nada. Corrieron por la calle, se metieron entre carros, cruzaron la avenida sin mirar. El tipo no los alcanzó. Marcos se detuvo varias cuadras después, con la respiración entrecortada. Valeria lo miró sin decir nada. Él se agachó, con las manos en las rodillas. «Clara», dijo, «nos traicionó». Valeria frunció el ceño. «Te lo dije». Él la miró. «Lo sé, pero me costó creerlo».
la que me daba los buenos días en la oficina, la que me cubría cuando llegaba tarde. Ahora nos vendió como si nada. Valeria se sentó en la banqueta. «Y lo va a volver a hacer si puede», dijo. Marcos asintió. «No podemos volver y tenemos que movernos rápido. Julián ya está cerca, muy cerca». Después de escapar de Clara, Marcos y Valeria caminaron hasta perder de vista el edificio. No hablaron por un buen rato. El viento pegaba fuerte y la ciudad parecía más grande que nunca. Se metieron a un terreno baldío donde se escondieron detrás de un camión oxidado que llevaba años ahí. Marcos se sentó en el suelo, sin fuerzas, con la cara entre las manos. Estaba harto, cansado, sucio, traicionado. Otra vez. Valeria se sentó frente a él, lo miró un rato en silencio y luego dijo: «Tengo algo que no te he contado». Marcos levantó la cabeza. No tenía ganas de más sorpresas. «¿Qué pasa ahora?», preguntó con la voz seca. Ella bajó la mirada, se sacó algo del bolsillo. Era un sobre arrugado, viejo, manchado de polvo y tiempo. «Me lo dio mi mamá antes de morir. Me dijo que no lo abriera hasta estar segura de que era importante». «¿Y por qué ahora?», preguntó Marcos. «Porque creo que tú eres esa persona». Él frunció el ceño. No entendía nada. Valeria abrió el sobre con manos temblorosas. Sacó una hoja doblada. Era una carta escrita a mano, con letra chueca, apretada como si la hubieran escrito rápido, con miedo. Valeria empezó a leer. «Si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Lo siento. Hice lo que pude. No te imaginas lo difícil que fue todo esto, pero hay algo que debes saber. Tu papá no murió. No está en otra ciudad. No es un invento. Tu papá es un hombre muy poderoso, un empresario. Su nombre es Marcos Ramírez». Marcos se quedó sin aire. «¿Qué estás diciendo?». Valeria siguió leyendo sin levantar la vista. «Nunca le pude decir. Me dio miedo. Él nunca supo de ti. Nos conocimos cuando yo trabajaba en un evento. Él era uno de los invitados. Fue solo una noche. Después me enteré que estaba embarazada y ya era tarde. Nadie me iba a creer. Nadie me iba a escuchar. No tenía nada. Así que me fui». Valeria dobló la carta. La volvió a guardar en el sobre. Marcos no decía una palabra. Tenía los ojos abiertos, pero la cabeza revuelta. «¿Estás diciendo que soy tu papá?», preguntó con un hilo de voz. Valeria se encogió de hombros. «No lo sé. Eso decía mi mamá. Nunca lo confirmé». Marcos respiró hondo. Se recargó en la llanta del camión y miró al cielo. Era demasiado. Una niña que lo salvó del río, que lo cuidó, que lo acompañó en su peor momento. Ahora resulta que podía ser su hija. No era cualquier cosa. Era algo que lo descolocaba por completo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó sin enojo. «Porque no estaba segura», respondió Valeria. «Y porque no quería que cambiaras conmigo por eso. Tú me trataste bien sin saberlo. Y yo te ayudé sin esperar nada». Eso no lo quería perder. Marcos cerró los ojos. Se acordó de esa noche del evento. Había sido hace casi 14 años. Un congreso de empresarios. Había bebido. No recordaba detalles, solo que había hablado con una chica del staff, que rieron, que terminaron en un hotel. Nunca más la vio. No supo su nombre. «¿Cómo se llamaba tu mamá?», preguntó. Valeria lo miró. Julia Hernández. Y en ese instante Marcos lo recordó. Sí, ese era su nombre. Se le vino la cara a la mente, la sonrisa, la forma en que le había dicho que no se quedara mucho rato porque tenía que trabajar temprano. Marcos sintió un frío en la espalda. Era real, era posible, todo coincidía. Valeria se quedó callada. No esperaba abrazos, ni gritos, ni escenas, solo necesitaba que lo supiera. Marcos la miró con otros ojos, la vio de verdad, no como la niña de la calle que lo salvó, sino como algo mucho más grande, como parte de su historia, como parte de su sangre.
Se levantó despacio, fue hasta ella y le puso la mano en el hombro. «No sé qué hacer con esto», dijo. «Pero gracias por decírmelo». Valeria asintió. «No quiero que me adoptes, ni que me lleves a una casa. Solo quería que supieras». Marcos apretó la mandíbula, no dijo nada más, pero algo dentro de él se rompió, o tal vez se abrió. No estaba solo, no completamente. Y esa niña, que había aparecido en su vida como un rayo en medio del caos, tal vez era más suya de lo que nunca imaginó. Marcos no podía dejar de mirar el sobre. Tenía las manos temblorosas, como si le costara aceptar que ese papel viejo, manchado y arrugado, podía cambiarle la vida más que todo lo que había perdido. Se sentó en el suelo, junto a un bote de pintura oxidado, mientras Valeria se alejaba un poco para darle espacio. Él volvió a sacar la carta. La desplegó con cuidado, como si tuviera miedo de romperla. La leyó otra vez, cada palabra, cada letra. La letra de Julia era desordenada pero firme. No parecía escrita por alguien débil. Al contrario, era una mujer que lo había vivido todo, sola, sin ayuda, con un secreto que se tragó por más de una década. La parte que más le pegó era la del final. «No te guardo rencor, solo quiero que sepas que si alguna vez te encuentras con ella, la cuides. Ella tiene tu fuerza y tu carácter, pero no tiene tu mundo. Cuídala por los dos». Marcos cerró los ojos. Sintió un nudo en el estómago. Era una mezcla de culpa, rabia, tristeza. Si lo hubiera sabido, si tan solo hubiera sabido, podría haber hecho algo. Podría haber estado ahí. Pero no. Se fue. Siguió con su vida. Se llenó de lujos, de negocios, de cosas que ahora le parecían ridículas, mientras una niña crecía sola, dormía en la calle, comía lo que podía y se convertía en una sobreviviente. Y aún así, sin que él supiera nada, fue esa niña la que terminó salvándole la vida. No entendía cómo el destino podía tener esa manera tan cruel de juntar las cosas. Valeria se acercó despacio, se sentó a su lado. «¿Estás bien?», preguntó. Marcos asintió, pero en realidad no sabía si estaba bien o si se estaba rompiendo por dentro. La carta le pesaba, pero también lo sacudía. Era como si todo en su cabeza empezara a reordenarse. Su pasado, su presente, lo que quería hacer. Ahora la miró. Tenía el cabello alborotado, la cara marcada por el sol, los brazos llenos de pequeñas cicatrices, pero sus ojos eran los mismos que él veía en el espejo cuando tenía 13 años. Los mismos ojos tercos, los mismos que no se rendían. Le devolvió la carta. Valeria la volvió a guardar en el sobre como si fuera un tesoro. No la mostraba como si fuera algo para presumir. Lo hacía con respeto, con cuidado, como quien sabe lo que cuesta guardar algo toda una vida. «¿Y qué vas a hacer ahora?», preguntó ella. Marcos respiró hondo. «No lo sé», dijo, «pero ya no puedo seguir igual». Ella lo miró fijo. «¿Quieres una prueba?». Marcos la miró sin entender. «¿De ADN?». «Sí». Marcos se quedó callado. No lo había pensado, pero tenía sentido. Era lo que cualquier persona haría, pero también le daba miedo. No por el resultado, sino por lo que eso significaría. Si salía positivo, era su hija, para siempre. Y si no, aún así, ¿qué? ¿Iba a olvidarla? ¿Iba a fingir que no existía? Ella no lo presionó. Solo dijo, «Si no quieres, está bien. Pero yo sí quiero saber. Porque si no eres mi papá, entonces tampoco tengo a nadie». Marcos tragó saliva. «Vamos a hacerla», dijo, y esa misma noche buscaron cómo hacerlo. No podían ir a cualquier laboratorio, no con la cara de Marcos en riesgo. Valeria conocía a un tipo que trabajaba en una clínica de noche, uno que había ayudado a varias personas sin papeles. Lo buscaron, le explicaron lo justo. El tipo accedió. Por un precio bajo, casi simbólico, les tomó la muestra en silencio. Marcos dejó su saliva en un tubo, Valeria también,
todo en una cajita pequeña. El tipo les dijo que el resultado estaría en unos días. No había más que hacer. Salieron a la calle, con el viento pegándoles en la cara. Valeria caminaba en silencio. Marcos también. No hablaban, pero algo había cambiado entre ellos. Ya no era solo la niña que lo rescató, ni el hombre que había perdido todo. Ahora había algo más fuerte, algo que los unía sin palabras. Y, aunque no sabían qué iba a decir ese papel, los dos sabían que pase lo que pase, ya no podían soltarse. Pasaron 3 días que se sintieron eternos para los dos. Marcos y Valeria no hablaban casi nada. Se veían en el refugio, compartían pan y agua. Pero el sobre con los tubos estaba siempre entre ellos, como una promesa que pesaba. Valeria lo cuidaba de lejos, y él la miraba con ternura y preocupación. Cuando por fin el tipo de la clínica llamó, les pidió reunirse en un pasillo solitario de un hospital público. Era de noche, había poco ruido, solo el eco de zapatos y algunos murmullos a lo lejos. El tipo entregó un sobre pequeño sin decir nada. Solo se fue rápido, les dejó unas palabras. El resultado está aquí. Ustedes deciden después qué hacer. Marcos vio el sobre. Se le hizo un nudo en la garganta. Estaban en una etapa crítica. Si salía positivo, todo tendría sentido. Si no, tendrían que decidir qué significaba esa historia entre ellos. Valeria, temblando, lo buscó con la mirada. Él la tomó de la mano. Abrieron el sobre juntos de a poco. Ahí estaba el papel con 4 letras enormes. Positivo. Valeria respiró fuerte. Le temblaron las piernas. Marcos sintió que el mundo se detenía. Positivo. ¿Su hija? Sí, de verdad. Sintió rabia y alivio al mismo tiempo. Rabia por todas las noches que ella pasó sin él. Alivio por saber que no, fue en vano. La sostuvo en silencio. Valeria bajó la cabeza. No salió nada de su boca. Abrazó los tubos vacíos, como si ahí estuviera ella misma. Él la abrazó, fuerte, sin soltarla. Se quedaron así, temblando los dos, solos en un pasillo, donde el tiempo parecía haberse detenido. No dijeron nada. No hacía falta. Era verdad. Ahora no podían negarlo ni ocultarlo. Se habían encontrado en el momento más oscuro, sin familia, sin nada, y ahora eran padre e hija. Marcos la soltó con cuidado y la miró. «No digas nada», le pidió con la mirada. Ella lo entendió. Juntos guardaron el papel dentro del sobre y se lo pasaron. Guardaron los tubos también. Salieron caminando, sin prisa, con una mezcla de alivio, incredulidad y miedo, porque todo estaba cambiando. Lo que venía no sería fácil, pero ahora había una razón más fuerte para seguir luchando. Ahora había sangre, historia y futuro. Y aunque Julián seguía cerca, él ya no era solo un millonario sin casa. Ahora era un padre que tenía que proteger a su hija. Esa misma noche, después de leer el resultado, Marcos dejó de ser el hombre escondido que dudaba de cada paso. Ahora tenía una razón más fuerte que todo, Valeria, y no pensaba quedarse cruzado de brazos. Ella se lo notó en la mirada. Ya no era el mismo. Se levantó temprano al día siguiente. Buscó una camisa más decente entre la ropa vieja del refugio, se peinó como pudo y salió con ella directo a la casa de un viejo conocido. Don Aurelio, un abogado retirado que alguna vez lo ayudó a cerrar sus primeros contratos cuando nadie creía en él. Vivía en una casa pequeña, llena de papeles y olor a tabaco. Cuando Aurelio abrió la puerta y lo vio, tardó varios segundos en reconocerlo. «Marcos, ¿eres tú?» Marcos asintió. «Necesito tu ayuda». Aurelio lo dejó pasar sin preguntar más. Se sentaron. Marcos habló sin parar durante casi 1 hora. Le contó todo. El accidente, Julián, el plan, el robo de identidad, la persecución, la niña. Cuando llegó a la parte del ADN, Aurelio levantó las cejas, pero no interrumpió. Al final,
Solo dijo: «Esto es más grande de lo que pensé, pero si lo vamos a hacer, hay que hacerlo bien. Nada de improvisaciones». Sacó una libreta y empezó a anotar. «Necesito pruebas», dijo. «Fechas, documentos, nombres, lugares, cualquier cosa». Marcos le dio el papel del ADN, la carta de Julia, los correos que Clara les alcanzó a pasar antes de traicionarlos, y una lista de empleados que podían haber sido testigos de los movimientos de Julián. «También necesito grabaciones», dijo Aurelio. «Si conseguimos una conversación donde Julián admita algo, lo tenemos». Valeria miraba en silencio, sin quitarle los ojos de encima a Aurelio. «¿Y si nos encuentran antes?», preguntó. «Que lo intenten», respondió Marcos. «Ya no me voy a esconder». Salieron de la casa del abogado con una carpeta que empezaban a llenar poco a poco. Los días siguientes fueron un torbellino. Visitaron a un ex empleado de informática que trabajó para la empresa y aún guardaba copias de respaldos viejos. Fueron con una exsecretaria que dejó el trabajo justo después de que Julián tomara el poder. Grabaron conversaciones con ayuda de un micrófono escondido en un llavero. Buscaron en un almacén abandonado donde Julián guardaba documentos personales. Todo eso lo hacían rápido, sin llamar la atención, con cuidado. Valeria siempre era la que vigilaba desde afuera, la que corría primero si algo salía mal. Una noche, lograron grabar una llamada entre Julián y Clara, donde él decía claramente que Marcos ya no existe para nadie y que si lo encuentran, se acaba todo. Esa frase fue como oro puro para Aurelio. Con esto lo sentamos frente a un juez. Marcos empezaba a ver una luz. Ya no eran solo palabras, ahora tenían pruebas, pero no era suficiente. Necesitaban mostrarlo al mundo. Aurelio propuso hacer una denuncia formal, pero también ir directo a los medios. Si lo hacemos público, Julián no va a poder esconderse. Marcos dudó, era arriesgado, pero no tenían mucho que perder. Valeria se acercó una noche, mientras él repasaba todo lo que habían conseguido. «Papá», dijo por primera vez, «no te rajes». Marcos la miró, con el corazón en un puño. Esa palabra, esa sola palabra lo empujó. Ya no podía detenerse. La mañana en que Marcos decidió mostrarse otra vez, amaneció con un nudo en el estómago. No era miedo, era una mezcla rara de adrenalina, rabia acumulada y ansiedad. El plan estaba claro. Iban a reunirse en una cafetería del centro con un periodista conocido por exponer casos de corrupción. Don Aurelio había hecho el contacto. Se llamaba Óscar, era directo, curtido y no se asustaba con nada. Marcos se bañó como pudo en una regadera pública, se puso la mejor ropa que tenía y aunque su aspecto seguía lejos del que todos recordaban, ya no era el tipo perdido que salió del río semanas atrás. Era alguien que venía a reclamar su lugar. Valeria fue con él. No lo soltaba. Se sentaron en una mesa al fondo, lejos de las ventanas. A los pocos minutos llegó Óscar, un hombre con barba y gafas oscuras. Lo miró fijamente y dijo sin rodeos: «Sí eres tú». Marcos asintió. Le pusieron en la mesa la carta de Julia, el resultado del ADN, las copias de correos, los audios, todo. Óscar los revisó uno por uno. No decía mucho, pero sus ojos se movían rápido. Al final dijo: «Esto es fuerte, si esto lo publico va a estallar todo». «Eso quiero», dijo Marcos. «Que se sepa quién soy y lo que me hicieron». Óscar los miró fijo. «¿Estás listo para lo que venga? Porque esto no va a ser tranquilo. Si este tipo tiene tanto poder como dices, va a reaccionar». «Ya lo hizo», respondió Valeria. «Mandó a un matón a matarnos». Óscar bajó la mirada, asintió. «Entonces lo publicamos mañana, pero no puedo garantizarte seguridad». Marcos lo sabía. No iba a haber protección, ni escoltas. Iba a ser a cara limpia. A la salida, el periodista
Le dio un abrazo corto, como si ya supiera que estaban entrando a algo grande. Marcos y Valeria volvieron con Aurelio. El viejo abogado ya tenía redactada la demanda, 43 páginas, con anexos, pruebas, fechas y nombres. Todo listo para presentarse ante un juez. Lo único que faltaba era entregar todo eso en la fiscalía, y lo harían esa misma tarde. Cuando salieron del edificio, Marcos notó algo raro. Una camioneta negra estacionada desde hacía rato, con vidrios polarizados. Lo observaba. No se movía. Marcos se quedó quieto un momento. Valeria la vio también. ¿Es él? No sé, pero es alguien de él. No dijeron más. Subieron al metro, se movieron con cuidado. Llegaron al edificio de la fiscalía. Entraron rápido. Aurelio ya los esperaba adentro. Entregaron todo. Le sellaron los documentos. A partir de ese momento, Julián ya no podía hacer como que nada pasaba. Había una denuncia oficial. Marcos sintió un alivio, pero también un escalofrío. Ahora estaban en el juego, en serio. Ya no había vuelta atrás. Esa noche se quedaron en un cuarto prestado por un amigo de Aurelio. Un colchón en el suelo, paredes con humedad, pero seguros. Por primera vez en días, Marcos no podía dormir. Miraba el techo y pensaba en todo lo que había cambiado. De millonario a fugitivo, de olvidado a padre, y ahora a enemigo público del tipo más poderoso que había conocido. Valeria dormía a su lado, respiraba tranquila. Y eso bastaba para no rendirse. La mañana del día siguiente, Marcos despertó con un mensaje de Aurelio que lo dejó helado. «Tenemos una reunión con Julián. Dice que quiere hablar». Marcos no lo podía creer. ¿Hablar? Después de todo, ¿ahora sí quería hablar? Aurelio explicó por teléfono que Julián se enteró de la denuncia, que había mandado a uno de sus abogados a mediar y que pedía una reunión privada para evitar escándalos. A Marcos le sonó a trampa desde el primer segundo, pero también sabía que no podía huir. «Vamos, pero con cuidado», le dijo a Valeria. «No le vamos a dar gusto, pero tampoco le vamos a dar la espalda». El lugar elegido fue un restaurante medio vacío en una zona cara de la ciudad. A las 3 de la tarde. Aurelio ya los esperaba en la entrada, nervioso. Valeria llevaba la mochila cruzada al pecho, con algo importante dentro. Una grabadora oculta, pegada con cinta a una cajita de cartón. «No confío en ese tipo», dijo. «Pero si habla, lo vamos a tener grabado». Entraron juntos. El lugar tenía ventanas grandes, paredes blancas, ambiente elegante. Había poca gente. En una mesa, en fondo, estaba Julián, solo. Traje gris, gafas oscuras, copa de vino en la mano. Al ver a Marcos, sonrió como si nada, como si se hubieran visto ayer. «Mira nada más, el hombre que volvió de la muerte», dijo, burlón. Marcos no respondió. Se sentó frente a él, con Valeria y Aurelio a los lados. «¿Qué quieres?», preguntó seco. Julián se quitó las gafas, los miró uno por uno. «Evitar que esto se vuelva un show. No me conviene a mí. Y tampoco a ti». Marcos apretó los dientes. «¿Después de lo que hiciste? ¿Después de mandarme matar? ¿De robarme todo? ¿De manipularlo todo para que parezca que estoy muerto?» Julián levantó las manos, como si se defendiera. «Yo no te maté, solo te saqué del camino. Era más fácil así. Tú estabas cansado, yo hice el trabajo sucio. Pero ahora vienes con tu historiecita». «No es historia, es la verdad», interrumpió Marcos. Julián se recargó en la silla. «Ok, la verdad. ¿Y qué vas a hacer con ella? ¿Tienes pruebas?» Marcos no respondió, solo lo miró. Julián sonrió. «No tienes idea de lo que se viene si esto sale. Te van a investigar a ti también. ¿O ya se te olvidó todo lo que hiciste en tus años de oro? Las movidas, los acuerdos, las trampas». Marcos se levantó. «Haz lo que quieras, no me importa. Esto no es por mí, es por ella», señaló a Valeria.
Es por todo lo que me quitaste y por lo que ya no vas a poder tocar. Julián miró a Valeria por primera vez. La niña, tu supuesta hija, con ella vas a limpiar tu imagen. Marcos lo fulminó con la mirada. Ella vale más que todo lo que construiste con mentiras. Julián se inclinó hacia adelante. Última oferta. Desaparece. Yo pago lo que quieras. 1 millón, 2, 10. Márchate, cállate y deja que todo siga. Nadie más saldrá lastimado. Marcos lo pensó un segundo. No por duda, por furia, por la cara dura con la que Julián hablaba como si pudiera comprar todo. ¡No!, dijo. Esto va a estallar, dijo Julián. Que explote contigo adentro, respondió Marcos. En ese momento, el ambiente se tensó. Julián se levantó, furioso. Valeria activó la grabadora en silencio, justo cuando Julián dijo: entonces te lo advierto, si tú hablas, yo también. Y si caigo, tú te vienes conmigo. Nadie va a creer que eres un santo, Marcos. Nadie. Marcos no contestó. Se fue directo hacia la salida. Valeria lo siguió. Aurelio miró a Julián por última vez. Acabas de cavar tu tumba, dijo. Y se fue. Afuera, en la calle, Marcos caminaba con pasos firmes. En el pecho le ardía la sangre, pero también sabía que ya tenía lo que necesitaban. Esa grabación lo iba a cambiar todo. La mañana en que todo cambió, llegó sin avisar, con el cielo cubierto y una ligera llovizna que parecía acompañar el ambiente tenso. Marcos, Valeria y Aurelio se sentaron en una sala llena de luces frías, escritorios de madera gastada y papeles apilados hasta el techo. Detrás de un vidrio estaba la juez Santos, una mujer con gesto serio, pero con la intención de escuchar. El abogado de la fiscalía y el equipo de Julián estaban ahí también, con carpetas abiertas, miradas calculadoras, guardando silencios incómodos. Cuando comenzaron, Aurelio abrió la carpeta con la grabación y la carta y explicó todo sin vueltas. La juez los escuchaba en silencio, mirando de vez en cuando a Marcos, un hombre vestido simple, con la cara marcada por días difíciles, que sostenía la mano de una niña flaquita, pero con actitud valiente. Llegaron las pruebas, los correos de Julián, la grabación donde reconocía que quería sacar a Marcos del camino, las firmas falsas, la carta de Julia y el ADN. El abogado de Julián se levantó para objetar, pero Aurelio le adelantó la respuesta. No fueron obtenidas de manera ilegal, señor. La juez dejó que continuaran. Después de varias horas, testigos llegaron por videollamada. El exempleado del IIT, que habló de órdenes anormales. La exsecretaria, que contó cómo Julián tomó control. Incluso Clara apareció en pantalla, mirando al suelo mientras admitía que había entregado información bajo presión y que se arrepentía. El ambiente se rompió para Julián, que se quedó pálido con las manos temblando. La juez pausó el acto y pidió un receso. Durante esos minutos, Marcos abrazó a Valeria. Ella lloraba en silencio, pero no lo soltaba. Aurelio se acercó y le susurró que todo parecía ir bien, que habían logrado ponerlo contra la pared. Cuando regresaron, la juez dio su veredicto. Reconoció que había elementos suficientes para llevarlo a juicio. Dictó medidas cautelares: congelamiento de cuentas, retirada inmediata de Julián de la empresa y prohibición de contacto con testigos. Marcos exhaló el aire que no sabía que tenía retenido. Valeria se aferró a su mano. Julián contuvo el impulso de hablar, pero guardó silencio. Su imperio comenzaba a resquebrajarse. Afuera, un par de reporteros esperaban frente al juzgado. Marcos salió acompañado de Aurelio y de la niña. No había cámaras encendiéndose, ni flashes, pero la gente en la calle sí volteaba, señalaba, se acercaba. Fue él quien habló, con la voz más firme que podía.
Dijo que la verdad había sido revelada, que ahora pelearían por justicia, no para regresar a una vida fácil, sino para construir una verdadera familia. Y lo más importante, para proteger a Valeria. La gente empezó a aplaudir, tímidos al principio, luego con más fuerza. Los reporteros grababan. Ese día no fue solo un paso legal, fue un paso emocional. La justicia había llegado, pero lo más importante era que Marcos y la niña habían encontrado un espacio seguro, una razón real para seguir. Mientras caminaban hacia el auto, él le dio un abrazo largo a Valeria. En sus ojos había esperanza. Ella lo miró y le sonrió con esa mezcla de orgullo y ternura que solo los niños pueden mostrar. Y aunque el camino era largo, habían ganado la primera batalla. El día en que Marcos recuperó oficialmente su identidad no fue como lo imaginó. No hubo fiesta, ni cámaras, ni discursos. Fue en una oficina sencilla del registro civil, con paredes sin adornos y un ventilador que hacía más ruido que aire. Valeria estaba a su lado, agarrándole la mano con fuerza. En el escritorio, una mujer rellenaba los datos en una computadora vieja. «¿Nombre completo?», preguntó. «Marcos Andrés Ramírez Ortega», respondió él con voz firme. La mujer tecleó sin apuro. «¿Y la menor?». «Valeria Hernández», respondió él antes de que ella pudiera abrir la boca. Valeria lo miró. Él le sonrió. «Sí, Hernández, pero vamos a cambiar eso si tú quieres», le dijo. Valeria no respondió. Solo lo miró con los ojos llenos de algo que no era solo emoción. Era algo más profundo. Gratitud. Confianza. La mujer imprimió los documentos. Uno era la reactivación del registro de Marcos, otro el acta de adopción. Porque sí, él lo había decidido. No importaba qué dijera el papel del ADN, ella ya era su hija. Desde el primer día. Desde que se lanzó al agua sin pensarlo. Salieron de ahí con los papeles en la mano y el mundo parecía otro. La calle era la misma, los autos seguían sonando, los puestos de comida seguían oliendo a lo mismo, pero todo se sentía distinto. Marcos respiraba como si acabara de soltar una carga enorme. Caminaban por la banqueta y la gente ya no lo miraba con lástima. Algunos lo reconocían. Uno que otro se acercaba a saludarlo, pero él no se detenía mucho. Iba al paso de Valeria, como si el ritmo de ella fuera el que guiara ahora. Esa misma tarde volvieron al edificio donde alguna vez fue dueño. No a la empresa, sino a la azotea donde alguna vez soñó con renunciar a todo. Subieron las escaleras, abrieron la puerta de metal oxidada y se sentaron en el borde, con los pies colgando. Marcos sacó una bolsa con tortas que habían comprado en el camino. Comieron en silencio. Valeria miraba la ciudad como si fuera la primera vez. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. «Ahora vivimos», dijo él, sin esconderse, sin miedo. «¿Vamos a tener una casa?». «Sí», respondió. «Una chica, pero con una cama para ti, con baño propio, y con un espacio donde tú pongas las reglas». Ella se rió bajito. «¿Y tú vas a volver a la empresa?». Marcos se quedó pensando. «Tal vez, pero diferente. Ya no como antes, ya no por dinero. Si vuelvo va a ser para construir algo mejor, para hacer que otros no pasen lo que tú pasaste». Ella bajó la cabeza. «¿Y si no me adapto? Yo no sé ir a la escuela, ni usar computadora. No tengo amigos. No sé cómo vivir en una casa». Marcos le puso una mano en la espalda. «Yo tampoco sabía cómo vivir en la calle, y tú me enseñaste. Ahora yo te voy a enseñar lo otro. Poco a poco, juntos». Valeria no dijo nada, solo apoyó la cabeza en su hombro. Se quedaron ahí hasta que el sol empezó a esconderse. El cielo se puso naranja, la ciudad empezó a encender sus luces y la brisa les movía el cabello. Por primera vez en mucho tiempo, ninguno sentía que tenía que correr. Ninguno tenía miedo, ninguno se sentía solo.
Y en ese silencio compartido, donde no hacían falta palabras, los dos supieron que ese era el verdadero inicio de todo. Una semana después de que todo parecía haber encontrado su lugar, cuando Valeria ya dormía en una cama propia y Marcos organizaba sus papeles para retomar parte de la empresa, apareció alguien inesperado. Fue una tarde tranquila. Marcos estaba en casa revisando documentos cuando sonó el timbre. Abrió la puerta y ahí estaba una mujer de unos 30 y tantos años, bien vestida, con el rostro tenso. «¿Marcos Ramírez?» «Sí, soy yo», respondió él. «¿Quién es usted?» La mujer dudó. Miró hacia la calle y luego bajó la voz. «Me llamo Alicia y necesito hablar con usted sobre Valeria». Marcos sintió como algo le apretaba el pecho. La hizo pasar. Se sentaron en la sala. Alicia sacó un sobre. «Antes de que me diga que no, solo escuche», dijo. «Yo conocí a Julia, la mamá de Valeria. Fuimos amigas un tiempo, cuando ella ya estaba embarazada. Yo la ayudé a esconderse, le conseguí comida, medicina, lo que podía». Marcos no dijo nada, solo la miraba fijo. Alicia continuó. «Antes de que muriera, Julia me dio esto. Me dijo que lo entregara si algún día veía que Valeria encontraba al hombre que creía que era su papá. Pero me dijo algo más, que había una duda, que ella no estaba segura. Dijo que había otra posibilidad, otro hombre, y me dejó una muestra, una prueba de ADN que había hecho en secreto». Marcos tragó saliva. «¿Y por qué aparece ahora?», preguntó con la voz tensa. «Porque la vi en la televisión», dijo Alicia. «Vi el reportaje donde tú hablabas de ella. Vi la foto y supe que era el momento». Marcos abrió el sobre con manos frías. Era una prueba de ADN distinta a la que él había mandado hacer, firmada por una clínica privada, con nombres completos. La comparó con la suya, y ahí, en letras claras, estaba la respuesta que lo partió en dos. Resultado negativo. No existe compatibilidad genética. El corazón le cayó al suelo. Valeria no era su hija biológica. No lo era. Alicia lo miraba con respeto. «Lo siento, pero tenía que saberlo. Yo no vengo a pedir nada. Solo vine a cerrar esto. Y me voy». Se levantó, se despidió con la mirada y salió por la puerta. Marcos se quedó solo, con el papel en la mano. Lo leyó otra vez, y otra, y luego lo dejó caer. Valeria entró minutos después, con una bolsa de pan. «¿Qué pasa?», preguntó. Marcos no supo qué decirle, pero no lo dudó mucho. Se acercó, la abrazó fuerte y le dijo al oído: «No importa lo que diga un papel, yo ya te elegí, eres mi hija, y eso nadie lo va a cambiar». Valeria no entendía, pero lo sintió el temblor en sus manos. Sintió que algo había pasado, pero no preguntó. Solo lo abrazó más fuerte. Esa noche, Marcos rompió el papel y lo quemó en el lavadero. Lo vio desaparecer en humo. Lo hizo sin dolor, porque lo que habían vivido juntos no se borraba con pruebas, porque la sangre no siempre es lo más importante, porque a veces las decisiones son más poderosas que cualquier genética. Y él ya había decidido. Valeria era su hija, con apellido, con historia, con todo, y ese amor nadie lo iba a quitar.